de reunirnos y de meditar en su palabra un domingo más. Y pues bueno, hoy algo que ha conmovido al mundo es esta noticia del ataque a Jerusalén por parte de un grupo terrorista extremo, y seguramente en muchos lugares van a hablar al respecto, a algunos de una manera más profunda, más escatológica. Yo como obrero aquí en Denver solamente quiero compartir un pensamiento al respecto, que podamos estar pidiendo por la paz de Jerusalén, tal como lo dice ahí nuestro tema y tal como lo dice nuestro texto base. Eso se encuentra en el Salmo 122.6, pedid por la paz de Jerusalén. Salmo 122.6, pedid por la paz de Jerusalén. Le puse salmos. Recuerde que los salmos es un libro, es una recopilación de oraciones, de salmos que en su mayoría compuso el rey David. Él no experimentó la destrucción de Jerusalén como tal. De hecho, él fue el que fundó la capital ahí en Jerusalén, la capital del reino en Hebrón, ahí en Jerusalén. Y sin embargo hay pasajes como este, o como uno donde dice, cuando habla de la cautividad de Sión, cuando habla de que colgaron sus arpas, de que fueron esparcidos en la tierra, de manera que, tal como lo menciona el Nuevo Testamento, lo reconocen a David como un profeta. Él habló de cosas de la crucifixión de Cristo, de la traición de Judas. Entonces él, en esa comunión, en esa intimidad con Dios, tuvo proyecciones de las cosas que estaban por venir. Y aquí en este salmo está diciendo pedir por la paz de Jerusalén, y es un verso que muchos hemos puesto, muchos de este lado de Occidente estamos compartiendo, porque es importante. Obviamente, como lo han mencionado otros pastores, ¿verdad? También hay que pedir por el pueblo palestino, porque al final todos necesitamos esa paz, ¿verdad? Todos nos duele la pérdida de algún ser querido, entonces realmente la oración es por todos, pero muy específicamente la Biblia nos dice pidan por la paz de Jerusalén. Algunas versiones más modernas, esta palabra pedir obviamente la traducen como orar, ¿verdad? Orar, oren por la paz de Jerusalén. Y creo que hay de todo, ¿verdad? Hay gente que quizá hace una oración sencilla, hay gente que puede dedicar un poco más de tiempo, gente que igual puede no solamente dedicar el tiempo, sino también el sentimiento, la profundidad, el deseo, que al final creo que es lo que trata de mencionar este pasaje. No sé si se logre ver con los colores que escogí, pero fíjese que esta palabra pedid en el hebreo, esta palabra pedid es shael, ¿no? Shael, y no solamente es o no es orar, sino significa inquirir. Inquirir es investigar, se investiga por la paz de Jerusalén. Por implicación, obviamente, pedir, requerir, por extensión, demandar, consulta por la paz, dedícate por la paz, pide permiso, pregunta por la paz, saluda con paz, ¿no? Lo que es el saludo en hebreo, los que han tenido o hemos tenido oportunidad de estudiar un poquito el hebreo, allá saluda con un shalom, ¿verdad? Shalom, que es paz, paz a ti. Cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento decía que, bueno, envió a sus discípulos a predicar a las casas, le dijo, cuando entres a una casa, di shalom, ¿verdad? La paz en esta casa. Si hay algún hijo digno de paz, la paz reposará sobre esa casa, y si no, se volverá a vosotros. Y entonces usted va a escuchar una frase del argot cristiano, ¿verdad? Que dicen que Israel es el reloj de Dios. De algún modo, no sé quién fue el predicador número 0 que lo dijo, ¿verdad? Y así se ha aceptado tradicionalmente. Y pues en algunas cosas muy claras en la Biblia, como vamos a ver a continuación, pues el Señor marcó alguna pauta, ¿verdad? Aunque recuerde que dice la Escritura, nadie sabe el día ni la hora. Ya ve, le comentábamos recientemente, hace 8 días específicamente, con el tema de no se turbe tu corazón, porque aunque las guerras, las hambrunas, las pestes han existido en diferentes momentos de la historia de la humanidad, al menos usted le puede constar de lo que se dice hoy día, ¿verdad? Siempre, o desde los años 70, yo me acuerdo que yo comencé a escuchar del Evangelio, siempre nos decían, ya, es que ya, la venida de Cristo está, es Cristo que está viniendo, y siempre esas cosas van a seguir sucediendo, pero hay cosas que cuando afectan a esta ciudad, Jerusalén, entonces hay que poner mayor atención. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, de las muchas cosas o algunas cosas que el apóstol Pablo
menciona directamente, específicamente, diciendo que no quiere que ignoren, que no deben de desconocer. Él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, está hablando de la segunda venida del Señor. De hecho, aquí Tesalonicenses habla de la parucía y la epifanía, o sea, las dos cosas dice, al cual aplastará con el resplandor de su venida, dice con la parucía de su epifanía, entonces lo pone en un solo evento, ¿sí? Aquí Tesalonicenses, el apóstol Pablo. Entonces estamos hablando de ese día del Señor en que Él va a volver, que Él lo prometió muy claramente y Él va a volver, ¿no? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, esas dos palabras, aunque nosotros las leemos aquí en español como dos diferentes, en el hebreo bien puede ser shalom, ¿verdad? Eso significa shalom, paz y seguridad. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces vea cómo por un lado el Salmo 122 nos dice que pidamos, que investiguemos, demandemos por la paz de Jerusalén, pero por otro lado, el apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, él dice, yo soy israelita, les hablo a los gentiles, porque ese es el ministerio que el Señor le había dado, el ministerio a los gentiles, pero dice, como israelita de la tribu de Benjamín, él mismo llegó a decir, yo quisiera incluso ser anatema, con tal de salvar a unos de los míos. Es algo interesante porque cuando analizamos sus cartas, el apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo nos predica un evangelio diferente, el tal sea anatema. De manera que podríamos entender que cuando el apóstol Pablo dice, quisiera yo ser anatema por hacerlos salvos, es quisiera que las cosas fueran diferentes de como son, pero son así. Entonces no puede ser diferente, y nos está diciendo que cuando se diga paz y seguridad vendrá una destrucción repentina. Antes de este anunciamiento, de esta noticia de ayer, usted recordará que días previos, una semana antes, se mencionaba, de hecho es algo que siempre se está buscando, del pueblo árabe, ¿verdad? De los ismaelitas, del pueblo árabe, de establecer un convenio, un pacto de paz con Israel. Y por un lado, obviamente es algo que todos anhelamos, tanto los de Oriente que viven ahí de primera mano las cosas como acá en Occidente, pero la Biblia es clara y dice, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Estamos hablando, estamos enfocando, ¿verdad? Que esta tierra tiene un fin. Va a llegar el día en el que Dios nos va a llamar a cuentas, va a llegar un día en el que Dios va a juzgar la maldad, en el que Dios va a purificar esta tierra por fuego. Y entonces dice aquí que sí, o sea, sería una señal cuando digan paz y seguridad. Verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿verdad? Velemos y seamos sobrios. Y aquí es donde vamos a desarrollar el tema de esta mañana, ¿verdad? ¿Qué tendría yo que hacer para velar, estar sobrio, para cómo practicamos, cómo ponemos por obra la recomendación del Salmo 122, ¿verdad? Ese pidamos por la paz de Jerusalén. Le digo, el rey David no experimentó destrucción, no experimentó el esparcimiento, ¿cómo le dicen? La diáspora, ¿verdad? De lo que hoy sabemos, de que vive el pueblo judío. Sin embargo, él, por el Espíritu Santo, establece que se ore por la paz de Jerusalén. Y fíjese que aquí Jerusalén, estaba oyendo en la semana un mensaje, ¿verdad? Cuando Dios menciona dos veces un nombre, ¿no? Como Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. En este caso también es una de las ciudades que menciona dos veces. Cuando el Señor Jesús está, usted sabe que su ministerio, leíamos ahorita en la mañana, en Isaías 9, empezó en Galilea de los gentiles, ¿verdad? Por eso se le llama Jesús Nazareno. No era, aunque era la tierra de Israel, pero no era la capital, la Jerusalén. Él termina su ministerio en Jerusalén, y de ahí parte la iglesia, porque él dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran juntos hasta recibir la promesa del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Y entonces dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Es el epicentro del Evangelio, es el epicentro de la predicación. Entonces quiero sembrar en su corazón que todo lo que pasa en Israel, es Dios mismo hablándole al mundo entero, ¿verdad? Es algo que se sabe hoy día. Tristemente, muchos de los videos que hemos visto, que hemos compartido, que de hecho no
Yo no he podido verlos completos, no puedo. Me conmueve demasiado. Ha sido de la misma gente palestina, ¿no?, que ha subido como victoria humillando hombres, mujeres, niños, ancianos al ejército israelí. Es algo muy tremendo, ¿no? Es algo que no, pues refleja pues la maldad, la violencia, y que al final de cuentas en la historia bíblica, usted lo sabe, por eso digo que es Dios predicándole al mundo, fue Dios quien escogió al pueblo de Israel, o sea, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, porque hoy día pues igual se hacen dos bandos, ¿verdad? La gente que estamos con Israel y la gente que dice, no, es que Israel ha matado también niños y mujeres. Y lo explicaba ayer un ciudadano, yo lo compartí ahí en mis redes, un ciudadano israelí, ¿verdad? Decía, pues, usamos tecnología de punta, usted lo sabe, no es desconocido que Israel es pionero en la tecnología. Después de, usted sabe la historia del holocausto judío, a partir de 1948 que se le reconoce como nación y que recibió una tierra devastada por la guerra, hoy es lo que es, ¿verdad? Es una ciudad principal con un sistema que funciona, y ellos dicen, bueno, en esa tecnología simplemente el satélite recibe la señal de dónde se lanzó el misil. Obviamente la gente que envía el misil, como ya hemos visto esta maldad, lo ponen en escuelas, en hospitales, obviamente que el misil se lanza donde fue lanzado primero, ¿sí me explico? Entonces es ahí donde sí hay muchas pérdidas. Lamentablemente el primer ministro Benjamín Netanyahu también lo dijo, ¿verdad? El establecer la paz de Jerusalén es un precio muy alto. En la mañana que habría aquí, ayer se mencionaban 250 muertes, muchos heridos, hoy me pareció ver una donde decía más de 600 ya. Entonces es algo drástico, ¿verdad? Es algo drástico. Y le digo todo esto porque entonces cuando el Señor Jesús va a terminar su ministerio terrenal, ¿verdad? Su ministerio terrenal aquí en la tierra, va a la ciudad de Jerusalén. Es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca de los ancianos, de los sacerdotes, que sea crucificado fuera de la ciudad, ahí en el Gólgota, porque entonces Jesús también dijo, ¿verdad? Si fuere levantado, llamaré a todos a mí mismos. Es algo que nadie podemos negar. Alguna noción tenemos, aunque hemos estado ahora compartiendo con gente nueva, que realmente lo que para usted que como cristiano de años es algo así como que muy repetitivo, para la gente nueva hay cosas que no sabe, ¿no? Cosas que no sabe de la Biblia, cosas básicas, o cosas incluso que el mismo mundo, como las noticias de hoy día, se están dando y no saben ni qué está pasando, están desconectados de por qué es tan importante. Bueno, y entonces en esa predicación del Señor Jesús, cuando llega a la ciudad, por un lado le dicen, maestro, mira el templo. Usted sabe que de ese templo glorioso de Salomón, hoy solo queda el muro occidental, el conocido muro de los lamentos, ¿verdad? Donde la gente judía, la gente ortodoxa va y ora y pone sus oraciones, y otro tanto de gente de Occidente que se conmueve va y también ora ahí. Es lo único que quedó de aquella joya. Pero recuerde cuando al Señor le decían, mira maestro, los templos y este templo y todo, él dijo, de cierto o en verdad os digo, amén les digo. Cuando dice la Biblia de cierto os digo, o en verdad les digo, es un amén, amén les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Es algo bien drástico, pero quiero enfocar o poder trasladarle lo que está en el corazón de Dios, qué es lo que Dios está pensando. Y cuando nos narra la Biblia que el Señor Jesús llega a Jerusalén, le dicen del templo, dice Lucas 19, verso 41, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Es una de las segundas ocasiones, el pasaje más conocido, de hecho el más corto de la Biblia es Juan capítulo 11, cuando dice Jesús lloró, ¿verdad? Cuando María le empieza a recriminar y dice, María, yo te defendí de que escogiste la buena parte y ahora me sales con esto, y Jesús lloró. Pero ahora también cuando llega cerca de Jerusalén al verla, lloró sobre ella, se conmovió, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieras al menos lo que en este día es para tu paz. Y por eso lo menciono, porque el Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén. El Señor Jesús obviamente Él les dijo, o sea, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no fue a los gentiles, aunque su misión o su visión, su alcance es que un día nos iba a tocar a los gentiles. Pero primariamente dice, yo vengo o fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por otro lado, Juan capítulo 1 dice, ¿verdad? Los suyos vino, o sea, el pueblo judío, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, aquí le dice lo que es para tu paz. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Fíjese cómo el Señor también como profeta dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y tal como lo voy a mencionar, lo mencionaba el salmista, el ministro Marcos Brunet, él ponía igual en su página de Instagram este texto, orad por la paz de Jerusalén, pero obviamente él ampliaba y decía, obvio que también tenemos que orar por la gente de Palestina, toda aquella región, porque de ningún lado, o sea, tanto de unos como de otros, es lamentable una pérdida humana, ¿no? De los dos lados es lamentable, y obviamente queremos, lo que el Señor quiere es la salvación para todos, ¿verdad? Juan 3:16, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en ese plan de Dios, vea cómo a Israel, lo que es la Jerusalén que conocemos, es como una referencia, ¿verdad? De que hay un Dios. Hay mucha gente cuestionando la existencia de Dios y de algún modo saben lo que es Israel históricamente. Y es algo que no se puede negar, es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Le dijo Dios a Abraham, aunque nació Ismael, el pueblo árabe, dice, en Isaac te será llamada descendencia. En esa simiente, a través de Isaac, es que serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, al final, este conflicto, como le comentaba un familiar, resulta que la gente termina luchando contra Dios mismo, ¿no? Es algo que Dios instituyó, o sea, Dios lo quiso así, y entonces obviamente aquí se atacan unos a otros, pero en realidad el problema va más allá, el problema va más allá. Y ahora cuando leemos este pasaje que dice, no conociste el tiempo de tu visitación, yo sé que muchos cristianos, lamentablemente, quizá porque así hemos sido enseñados por años, en nuestra mente tenemos una división, ¿verdad? Una separación de decir, bueno, nosotros como iglesia Dios tiene un plan con nosotros y con los judíos tiene otro, pero en realidad lo que hay en nuestro, y aunque bueno, bíblicamente sé que es así, pero en realidad lo que hay en el corazón es como un desprecio, un menosprecio a lo que Dios está haciendo y a una falta de empatía, ¿verdad? A lo que está viviendo el pueblo, porque si me pregunta a mí como cristiano si yo también he reconocido todos los tiempos de la visitación de Dios, la respuesta es no. No siempre reconocemos. Obviamente yo sé que hay gente que está bien consagrada, entregada y quizás sea alarmante, ¿verdad? Escandaliza esto que digo, pero hablo en generalidad. En generalidad no somos mejores que ellos, ¿no? No somos mejores que el pueblo judío, y se lo quiero compartir desde la perspectiva del apóstol Pablo, y voy a pedir, yo aquí solamente señalé algunos puntos, pero quiero que abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos es uno de los pasajes o libros, perdón, más completos, una carta de las más completas de la doctrina del apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Y versículo 1 yo se lo leo aquí, si usted tiene su Biblia ahí búsquelo en casa por favor. Dice el capítulo 11, o sea, no le traigo mucha explicación, casi es que vamos a leer, porque es importante que usted y yo tengamos una postura en nuestro corazón y, como le digo, escuchar lo que Dios está hablando. Yo sé que hay predicadores, hay pastores o gente más preparada que le podrá ampliar más profundamente estos temas escatológicos, ¿verdad? Yo como obrero solamente tendría que compartirle lo que es el mensaje o el corazón de Dios de la manera más sencilla, o el mensaje más sencillo que Dios tiene para nosotros y lo que debemos poner atención. El capítulo 11 de Romanos dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, Israel es el pueblo escogido de Dios, eso todos lo sabemos, ¿no? El apóstol Pablo comienza preguntando, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Vea cómo el apóstol Pablo, lo que le comentaba, él está diciendo, no estoy hablando fuera de contexto, no estoy hablando gozándome de su situación, sino que dice, yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces está hablando el apóstol Pablo y está identificándose como ciudadano israelí o judío y diciendo, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, porque así como a Jesús le dijeron, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, si Dios está contigo, desciende de la cruz y creeremos en ti. Mucha gente hoy también se atreve a decir eso, ¿verdad? Pues si en el pueblo de Dios, ¿por qué Dios no pelea por ellos? Bueno, Dios instituyó tiempos, ¿verdad? Sazones, que dijo Jesús, el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que van a tener que acontecer, y como le repito, lo que debe haber en nuestro corazón no es que seamos mejor que el pueblo judío que hoy está padeciendo, sino, como vamos a ver, tener nuestra parte, ¿verdad? Dice aquí Romanos capítulo 11. Dice, bueno, entonces dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías en la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme?
Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal era un dios de aquel tiempo que en nuestro tiempo podría ser como maestro o señor, lo que le gobierna, quien le enseña. ¿Cómo es que usted aprende tanto lo bueno como lo malo, más las mañas? Pero eso es Baal. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese es el primer punto que le quiero señalar. Romanos 11:4 dice, hay un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo en sus cartas menciona, dice, no es judío el que lo es externamente, o se circuncidan, guardan los ritos, pero se les olvidó que está escrito en Miqueas, que justo por su fe vivirá, amén. Es algo que Dios tiene en mente desde siempre. De hecho, Abraham era un gentil, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, no es así de que venía directamente del linaje de Adán y así, no, venía igual de un gentil, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces Dios siempre manejó estas dos cosas, por gracia, como dice el versículo 4, un escogimiento por gracia, y una salvación por medio de la fe. Entonces vaya viendo cómo es el corazón de Dios. Hay un remanente escogido por gracia. Le decía, Pablo dice, no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. Entonces vamos a ver cómo es el corazón de Dios en esta mañana. Dice verso 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. Como le digo, el justo por su fe vivirá. Pero cuando usted es una persona que tiene una disciplina de orar, de leer, de guardar las fiestas, tanto judíos como cristianos lo hacemos, ¿cuál es nuestra gloria? ¿La gracia de Dios que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros? ¿O realmente nos llegamos a vivir por nuestra propia justicia? Usted analice su corazón, porque yo me atrevo a decir que nos engañamos, ¿no? Y por eso es que en una iglesia, en cualquier iglesia, está el grupo de los espirituales, ¿verdad? De los que oran, de los que ayunan, y están los que no. Pero en realidad esa no debería ser nuestra gloria, sino que Dios mismo dijo, el que se gloría, gloríese en conocerme a mí, ¿verdad? Es por su gracia solamente. Bueno, entonces dice, si por gracia, ya no es por obras. O no estoy diciendo que las obras no cuenten, ¿verdad? Claro que cuentan. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí me explico? Entonces está diciendo, o sea, no es porque tú ores, no es porque tú leas, no es porque tú te congregues. Esas son las obras. Sino que lo haces, o sea, lees, oras y te congregas, porque Dios te concedió la gracia de que siendo un gentil, de que siendo un pecador, dijeron, si recibes mi perdón, te perdono. Si quieres verme como padre, o que yo sea tu padre, me tienes que aceptar como padre. Entonces, esa es la gracia, ¿sí? Y no dice las obras, porque gente, no, es que yo soy como los fariseos. Nosotros somos linaje de Abraham. Y Jesús les decía, ¿verdad? Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero entonces dice, antes queréis matarme. Entonces, para que vaya viendo cómo es esto. Verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Usted sabe que si hay un pueblo que rechaza a Jesús, es el pueblo judío en su mayoría. Y esto aún fue un plan de Dios, dice, les endureció los oídos, y les cerró los ojos para que no vean. Era parte del plan de Dios y ahorita va a ver por qué. Entonces es por eso que tenemos que tener esa empatía, porque hoy están padeciendo y nosotros no. Pero aún eso es un plan de Dios, porque como cristianos podemos gloriar, decir, o sea, yo sé que a lo mejor en agradecimiento a Dios, ¿verdad?, de que nosotros podemos recibir a Cristo, reconocerlo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Pero eso no quiere decir, como dice aquí, está diciendo Romanos 11, no es que Dios esté desechando a Israel como nación, como que se ha olvidado de que los escogió, de las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? En tus simientes serán benditas, no, sino que llegamos a este punto y hasta el día de hoy. Entonces ellos, por las razones que usted sabrá, o sea, dice, no reconocen a Jesús como el Mesías, no lo reconocen, dice, está velado de sus ojos. Dice, y David dice en los Salmos, ¿verdad?, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Pregunta otra vez el apóstol Pablo, verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y figuradamente usted sabrá que así como la esposa de Abraham, ¿verdad?, Sara, y la sierva Agar, viene el apóstol Pablo y nos muestra que esas mujeres, aunque fue un matrimonio literal, dice, esto representa dos pactos, ¿verdad? El pacto con Dios y el pacto que da hijos para esclavitud,
¿sí? Lo que es la egipcia Agar. Bueno, le digo esto porque entonces también en esa figura usted sabe que hay un personaje en la Biblia, el primer hijo el nieto de Abraham, Isaac, Jacob, esa generación, y él se enamora de una mujer hermosa llamada Raquel, era la que él amaba, pero como por no leer, ¿verdad? Porque dice lea primero, no se acostumbraba a dar a la menor antes que la mayor, entonces tiene que trabajar en total 14 años, ahí iba a trabajar 7 años por la esposa que él quería, pero como le dan primero a Lea, que era la mayor, entonces trabaja otros 7 años por Raquel. Figuradamente también es de que primero le dan a Israel, ¿verdad? O sea, Dios tiene un trato con Israel, pero a quien ama es a la iglesia, entonces trabaja otros 7 años por ellos también. Claro que en el libro de los jubileos, la mayor gloria la recibe Lea, eso tiene que tenerlo usted presente. Solo se lo menciono porque entonces dice aquí, dice no, sino que para provocarlos a celos, ¿verdad? Eso es para provocarlos a celos. O sea, ¿cómo es posible que la iglesia de Cristo, todos los que está conformada por un montón de gentiles, los llegue a amar más, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes se digan escogidos de Dios a través de Cristo, o por medio de Cristo? Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, eso era para despertarlos a celos. Verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces vea cómo, aunque quizá para la mente humana no sea muy congruente, ¿verdad? Cómo para Dios llevarte a un plan de restauración y de bendición, primero tiene que pasar la destrucción. Le quiero comentar también que escuchaba a un amigo pastor en la semana, ¿verdad? Y él decía eso, que así como Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, porque vio que lo amaba, ¿no? Dice, dame a Isaac, a tu hijo, tu único, al que amas. Y entonces cuando no le rehusó a Dios su hijo, le es provista la provisión. Así también el pueblo judío, tanto aman la Jerusalén de aquí abajo, que entonces en el plan de Dios, a lo entendamos o no, es de que se les está pidiendo, para que entonces, se lo voy a anticipar, la Biblia habla de una Jerusalén celestial. De hecho, cuando es llamado Abraham, o sea, lo vamos a leer más adelante, dice el libro de Hebreos, dice que él salió sin saber a dónde iba, pero que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, ¿no? Entonces no era la Jerusalén que conocemos hoy día y que está siendo destruida con lo lamentable que es, ¿verdad? Y lo doloroso que es, sino que Dios está enfocado en algo mayor. Pero vea cómo entonces dice, todo lo que tú puedas ver que le pasa al pueblo de Israel es para incluir a los gentiles, para que Dios pueda manifestarse, Dios llamando la atención de todo el mundo y decir qué está pasando ahí, si son el pueblo escogido, si Dios les dijo que los amaba, que iban a ser su especial tesoro, que eran como la niña de sus ojos, ¿por qué esta devastación? Entonces dice, sabe que su plena restauración va a ser gloriosa. Verso 13, porque a ustedes les hablo gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo. Si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vea cómo está hablando aquí de una resurrección. Dice, ¿qué será su inclusión sino vida de entre los muertos? Cuando ellos reconozcan a Jesús como el Mesías, ¿no? Cuando ellos va a llegar el día, Jesús les dijo, no me volverán a ver más hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. A pesar de que él siempre dijo, esto es para que se cumple la Escritura cuando entra en un pollino, cuando cantan a él, todo fue una anunciación, fue un cumplimiento de las profecías. De hecho, usted recordará, ahora en Navidad lo vamos a recordar, ¿verdad? Por la tradición, pero dice que cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo y se había un hombre ahí, un anciano llamado Simeón, que esperaba la reconciliación, la restauración de Israel, y cuando llegan con el bebé Jesús de 8 días en brazos, lo sostiene y dice, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Recuerda que comenzamos diciendo, pedid por la paz de Jerusalén. Entonces quiero que vea que cuando ese salmo establece esa palabra pedir, que no solamente es orar, sino demandar, inquirir, buscar, demandar, es estar pidiendo a Cristo. Ese es de algún modo, como dice Apocalipsis, el que oye diga ven, los que leen digan ven, y la esposa diga ven, Señor Jesús. Cuando nosotros decimos pedir por la paz de Jerusalén, Cristo es la paz de Jerusalén. Estamos pidiendo que el Señor venga. El siervo Simeón lo sostuvo en sus brazos y dijo, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, está hablando de los gentiles, tú, quien quiera que seas hoy en este 2023, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, ahí puse el verso 18, no te jactes, porque le digo, yo sé que estamos muy agradecidos con la obra de Dios, de que en medio de nuestra gentileza, no de buena onda, sino nuestra mundanalidad, Dios haya tenido a bien mostrarnos esa luz de Cristo y arrepentirnos. Dice aquí, no te jactes, verso 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, la cual es Cristo, o sea, no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, lo puse ahí también, no lo puse ahí. Verso 19, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, sino teme, dice ahí. No te enorgullezcas, sino teme. Y mire, verso 21, ese es un pasaje muy tremendo, porque siempre predicamos de un Dios de amor y que Dios ama al pecador, pero no al pecado, no. O sea, fíjese cómo dice el verso 21. Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces por eso le digo, es Dios mismo predicando, decir, mira, esto que le está pasando, no me estoy gozando ni me estoy deleitando, y lo lamento con todo mi corazón también. Pero dice aquí, mira, o sea, esto que está pasando es para que todo el pueblo, todas las naciones miremos, y dice cómo Dios no perdonó a las ramas naturales, al pueblo escogido, al pueblo que le dijo, vas a ser mi especial tesoro, la niña de mis ojos, como cantamos en muchas iglesias cristianas. Dice, a ti tampoco te perdonará, ¿sí? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Vea cómo el apóstol Pablo está consciente de que las promesas de Dios son firmes, son fieles. Obviamente es lamentable esto, como vamos a ver en otro pasaje más adelante, Dios se lo anunció desde los profetas. El más destacado quizá fue el profeta Daniel. Él vio cómo Dios determinó 70 semanas que no son literales, es un rango de tiempo que vamos a ver un poquito ahorita. Dice, Dios tiene poder para volverlos a injertar, o sea, los endureció de momento, los separó de momento, pero tiene en mente volver a injertarlos a Cristo. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Mire, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, así como dice, no quiero que ignoréis acerca de la segunda venida del Señor. Aquí el apóstol Pablo, Romanos 11:25, dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. En la Biblia un misterio es algo que Dios esconde, pero que a la vez anuncia a voces, es decir, que por el Espíritu lo revela, o sea, tiene que ver por la fe, ¿verdad? Algo que usted puede ver, cualquier debate con ateos, es de que a mí no, yo no lo he visto a Dios, entonces no existe. Hay muchas cosas que no vemos y sin embargo por el efecto sabemos que son reales, que ahí están, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí, no quiero que ignores este misterio. Entonces un misterio es algo que Dios esconde, pero que está a voces y que obviamente se revela por la fe. Dice, para que no seas arrogante en cuanto a ti mismo, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces vea cómo esto es hacia nosotros, es ahí donde debemos tener empatía, ¿no? Con lo que está pasando el pueblo de Israel hoy día, porque dice Dios, Israel tuvo un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de los cuales usted y yo y la mayoría formamos parte. Dice Apocalipsis, Juan vio y dice, de toda lengua, pueblo, tribu y nación. A todas las naciones, ¿sí? No solamente a los que son de línea directa, sino que Dios abrió la puerta para todo aquel que cree en Él a través de Jesucristo. Dice, y luego, verso 26, todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, como usted lo sabe, eso no es algo secreto, es algo conocido, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿A qué se refiere esto? Usted sabe que dice la Biblia de Noé, que fue a quien Dios salvó en el arca, usted conoce la historia. Dice, solo a ti te he visto justo en esta generación. Vio un Abraham que dijo, no me rehusaste lo que más amabas. Sé que vas a hacer venir sobre ti las promesas, porque muchas veces
nosotros como cristianos gentiles nos gozamos, pero nosotros no estamos luchando como Abraham por hacer venir las promesas, queremos recibirlas de a gratis, perdona que lo diga, yo como cristiano se lo digo también. Entonces vea cómo tenemos que tener esa empatía y como nos está narrando el apóstol Pablo, tener también temor, ¿verdad? Se teme, porque si este castigo lo padece el pueblo, no solamente leas que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, que dice, pues a Israel no, también a nosotros como iglesia nos va a tocar. Dijo el Señor Jesús muy claramente, ¿verdad? Fíjate bien, si esto hicieron en la rama verde, ¿qué no harán en la rama seca? O sea, no creas que... Él lo dijo muy claramente, no eres más que tu Señor, no eres más que tu Maestro, pero si eres perfeccionado vas a ser como Él, al punto que uno llegue a ser tenido por digno, no solamente de escapar de las cosas que vendrán, no solamente de estar de pie delante del Hijo del Hombre, sino como los primeros mártires de la iglesia también dice, se gozaban por ser tenidos por dignos de padecer por el nombre. Para la gente que hoy está o que ha perdido la vida en esta guerra, veía un comunicado oficial del gobierno, decía, serán reconocidos como héroes a la altura de Gedeón, de Sansón, de todos aquellos que dieron su vida por la nación de Israel. Eso es cierto, están dando su vida por sus hermanos, por sus connacionales. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa empatía, ¿sí? Bueno, entonces dice, son amados por los padres, ¿no? Entonces esto fue una elección por gracia, ¿no? Vieron un Abraham y hacía un Isaac, a un Jacob, que vio que luchaba por la bendición, que no era un profano, que estaba ahí, y así, todo lo que conocemos de la historia. Dice, porque irrevocables son los dones, y el llamamiento de Dios está hablando de esa selección del pueblo de Israel. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces vea cómo Dios, que es justo, verso 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces a ellos les dio una ley y la desobedecieron, ¿no? Desde que la estaba recibiendo Moisés, cuando desciende, usted sabe la historia, dice que estaban adorando a un becerro de fundición, y Moisés quiebra las tablas y tiene que volver a subir. Entonces fue un pueblo que estuvo quebrantando esa ley, ¿no? Aunque guardan los ritos y todo lo que sabemos hoy día, pero en general, entonces dice aquí, verso 32, Dios sujetó a todos en desobediencia, pero lo hizo para tener misericordia de todos. Entonces nosotros también, hoy nos presentan a Cristo, tocan a nuestra puerta, lo invito a la iglesia, mira, recibe el evangelio, y nosotros lo rechazamos, entonces dice, ok, todos desobedecieron. Aquellos que tenían la ley, esos que tienen la gracia, todos desobedecieron. ¿Me está explicando? Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11, todos desobedecieron. Pero así como tuve misericordia de unos, la voy a tener de otros. Del que fue presentada la gracia y del que le fue presentada la ley, voy a tener misericordia. Qué interesante. Pero vea entonces cómo la desobediencia tiene que ver con una decisión personal. Verso 32, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Entonces vea cómo es Dios. Dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces no nos creamos mejores que el pueblo judío que hoy está padeciendo o lo que está por padecer, porque no sé si se logra vislumbrar, figurar, cómo es que no quede piedra sobre piedra, cómo es como pasó este fin de semana, que ellos estaban guardando el día de reposo, estaban esperando un día de fiesta, que iban a conmemorar la recepción de la ley en Sinaí, y les viene una catástrofe. Es algo delicado, ¿no? Es algo triste. Y como le comentaba, algo de lo que habló Daniel, porque este es el apóstol Pablo, y él fue un apóstol enviado a nosotros los gentiles para explicarnos el evangelio, ¿verdad? Todo, si alguien podía comprobar cómo en Cristo se cumplía todo el Antiguo Testamento, fue el apóstol Pablo. Pero quiero que veamos esta mañana también Daniel capítulo 9. Mire, Daniel capítulo 9, cómo la frase que yo le rescaté aquí, o que quiero que usted ponga atención, es cómo Dios dice las desolaciones de Jerusalén. Y es por eso que han sido más de una a través de la historia, ¿no? Quizá la más conocida hasta hoy día es el Holocausto judío, antes de ahí en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. O sea, fue algo lamentable, millones, pero Dios anunció desolaciones. Y le repito, que tenga en su corazón que no es porque nosotros los gentiles seamos mejores que ellos, no. Quizá es Dios mismo predicándole a todo el mundo, ¿verdad? Que podamos ver y que temamos, como dice Romanos 11, porque dices, mira bien, que si Dios no perdonó al pueblo escogido, tampoco te perdonará a ti cuando llegue el momento de un juicio final. Entonces dice aquí, capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino caldeo,
En el año primero de su reinado yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces estos 70 años no eran literales, ¿no? Porque entonces desde que se escribió el profeta Jeremías, el profeta Daniel, antes de Cristo, entonces ya hubiera terminado esto, eran tiempos. Recuerda que así como la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y como 1000 años delante de sus ojos un día, también aquí los años es un número simbólico, ¿verdad? Es una referencia, 70 años. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Vea cómo está hablando Daniel, que él fue alguien que propuso en su corazón no contaminarse ni siquiera con la comida del rey, pero él está reconociendo que el haber sido dispersado, el haber sido expatriado, quitado de su pueblo, era consecuencia del pecado, como él lo menciona aquí. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión del rostro, como en este día hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde nos has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Vea cómo esto no es algo nuevo, es algo que está aquí establecido desde el Antiguo Testamento. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Esto también no es algo nuevo, es desde tiempos antiguos. Dice, verso 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Sí, entonces el apóstol Pablo también menciona y dice, ¿verdad?, que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando igual de Cristo, ¿verdad?, de no recibirlo. Dice, por tanto, dice, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, Señor, conforme a todos sus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo, son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Entonces, como aquí está, el justo por la fe vivirá. No es por tu justicia, es por la fe. Si entonces dice, no por nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a que habían visto en visión al principio, volando con princesa, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Y dice aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y usted puede ver ahí todo lo que implica esas 70 semanas,
que son el trato de Dios, pero que no es otra cosa sino que Dios va a hacer traer aquí a esta tierra, ¿está bien? La Jerusalén celestial, ¿sí? O sea, habla de una restauración, ya lo cerré, pero quiero, para que me entienda, ¿va? Quiero decirle por qué puso ese pasaje el hermano. Ahora otra vez subirle ahí en Daniel capítulo 9. No se lo voy a mencionar a profundidad, ¿verdad? Porque es un estudio por sí mismo. Es un pasaje escatológico, como aquí dice, tendríamos que ver a Jeremías también, pero entonces vea, dice, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Como le digo, no son literales, ¿verdad? No son literales. 7 semanas, 7 tiempos. Dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vea cómo está hablando de guerra y devastación. Verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces está ahí es lo que Jesús decía de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿verdad? No vamos a hablar ahorita ahí de detalles y de quién podría ser y demás, pero vea cómo lo que Dios está diciendo, eso es para apuntalar el fin de las cosas, ¿no? El fin de todas las cosas, que se acerca, dijo Pedro, por lo cual debemos ser sobrios y velar en oración. Entonces ahora, partimos diciendo pedir por la paz de Jerusalén. Y ya vimos lo que nos enseña Pablo en Romanos 11, de que no debemos estar con un mal corazón hacia el pueblo judío, y debemos, sí estar agradecidos por la obra de Dios con nosotros como gentiles, pero teniendo temor, ¿verdad? Daniel vemos que está establecido, o sea que es cierto que se van a defender, es cierto que va a haber algún convenio de paz en algún momento, pero está determinada la destrucción, Pero vea cómo desde el padre Abraham, el patriarca, ¿verdad? Hebreos 11 da testimonio y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, dice la Biblia que él fue llamado de Ur de los Caldeos, un pueblo gentil, siendo llamado, obedeció para salir. Recuerda que Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, ¿sí? Dice así. Dice, salió sin saber a dónde iba. Iba como que viendo a paso, ¿verdad? A dónde lo dirigía el Señor, como cuando le pide a Isaac, le dice, ve al monte que yo te mostraré. Y caminó 3 días, ¿no? No fue inmediato, fue 3 días. Bueno, dice aquí, salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces lo que le digo, este es un asunto con Dios. O sea, Dios les quiso, aquí en esta tierra, en este planeta Tierra, les quiso dar esa región de Israel. Punto. Fue Dios que le dijo, a esta tierra te la voy a dar como herencia. Salió, entonces se levantan aquellos y la reclaman también, porque dice, yo también soy hijo de Abraham. Sí, pero el asunto es con Dios, que él dijo, yo quiero que Israel esté aquí. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, verso 10, quiero que ponga atención aquí, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vea cómo entonces aquí él estaba, o sea, nos está diciendo esto, ¿eh? Cuando Dios le muestra, dice, sube, dice, y le mostró, dice, sal fuera, y le mostró su descendencia, ¿va? Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la dice, lo sacó fuera. Algunos estudiosos dicen que fue una experiencia sobrenatural, pero aquí el escritor de Hebreos dice que él vio la santa ciudad, dice, él esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Señor Jesús dio testimonio y dijo, Abraham vio mi día y se gozó, ¿sí? Dios le mostró no solamente lo que hoy estamos viendo, no solo esta descendencia literal de Israel, sino que él le mostró el plan completo, ¿eh? Se vio mi día y se gozó. Dice Hebreos 11, este mismo capítulo dice, no lo alcanzó, lo saludó de lejos. Pero dice aquí claramente, Abraham, el patriarca, o sea, aquí todavía no existía Jerusalén como tal, dice, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vea lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Bueno, solamente aquí le quiero mostrar cómo dice aquí Hebreos 8, un pasaje anterior al que leímos. Dice el apóstol, bueno, el escritor, dice, ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Cristo. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, vea, verso 5 es lo que le quiero señalar, sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Entonces, vea cómo muchas de las cosas que vemos aquí en la tierra, dice, son una proyección, ¿verdad? Son una sombra, son una figura de las cosas celestiales. Así como aquí hay sacerdotes, la Biblia nos habla que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué le presentó? Él mismo se presentó como ofrenda, porque era una ofrenda acepta delante del Padre, ¿verdad? Para reconciliarnos. Vea entonces cómo es todo el plan de Dios, de decir, muchas cosas que vimos aquí en la tierra son un reflejo de arriba, como la Jerusalén. Apocalipsis 21, mire. Dice, aquí ya hasta el final de los tiempos, dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad. Recuerda que ya le dijeron, escribe lo que ves, escribe lo que oyes, para dar a conocer a mis siervos las cosas que van a suceder pronto. Escribe. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces vea cómo esto lo puse aquí porque es drástico, ¿verdad? O sea que usted sabe que hay judíos mesiánicos que aceptan a Jesús como Mesías, la mayoría no, pero que como gente de Occidente y gente cristiana, pues es triste, ¿verdad? Pero sabemos que está decretada para Jerusalén la destrucción total. Pero vea cómo en el corazón de Dios es de que sí, la terrenal sí, pero no la celestial, no la de arriba, ¿sí? No la de arriba. De hecho me llamó la atención porque Isaías 9 es una cita que puso Marcos Bruneda ahí en su post en Instagram, lo puede ver. Él decía, no van a tener paz, porque partimos diciendo, pedid por la paz de Jerusalén, la cual es Cristo. Dice, Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Pero me llamó la atención que si usted lee Isaías 9, ahí por el versículo 6, dice, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá fin, no tendrá límite, dice otra versión. ¿Usted se imagina una paz sin límite? Porque usted y yo, bueno, mexicano que se respeta, sabe la máxima de Benito Juárez, ¿verdad? Dice, entre los gobiernos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces tiene un límite, o sea, dice, tu paz termina donde empieza mi paz y viceversa. Pero usted se imagina una paz sin límite. Eso es la paz que Dios tiene en mente. Bueno, está ahí en Isaías 9, usted búsquelo en casa. Entonces cuando pedimos por la paz de Jerusalén, estamos, sí, obviamente lo que estamos viviendo hoy día, lo que ve nuestros ojos, sí Señor, te pedimos por la paz, nos conviene que tenga paz. Pero sepa también que al pedir la paz de Jerusalén, estar pidiendo la venida de Cristo, como dice Apocalipsis. El que oye diga ven, el que le diga ven, y la esposa el espíritu y la esposa dicen ven Señor Jesús. Te pedimos por esa paz porque tú eres la paz. Entonces, espero que poder trasladar este pensamiento. Son las dos cosas, ¿verdad? O sea, no es de, entonces no pido lo literal, no, sí. Pidamos por la paz, por la reconciliación, pero no perdamos de vista todo el plan de Dios, como las citas que le comenté. Que cuando digan paz y seguridad, cuando digan shalom, va a venir destrucción repentina. Está determinado, es triste, lamentable, sí, lo dijo ayer el primer ministro, es un precio muy alto, pero enfoquémonos en el corazón de Dios. Dios tiene en mente algo más grande y es algo que a nosotros como no pueblo de una línea directa de Israel, ¿verdad? Judío, sirvió para que nosotros podamos escuchar esa predicación de Dios hoy día, decir, teme, no te jactes, depende de la raíz, ¿verdad? Porque luego a veces tomamos una disyuntiva y nos sentimos superiores y se nos olvida.
Se nos olvida, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, decir, no se te olvide que Dios no ha desechado a su pueblo, que sí hay un plan con ellos, pero que si ellos ya eran los naturales, obviamente va a ser vida de entre los muertos, va a ser una resurrección, ¿verdad? Y mientras tanto, pues sabemos que vamos a tener que hacer estas cosas, pero como veíamos el domingo pasado, ¿verdad? No se turbe tu corazón y tengas miedo. Crees en Dios, que también en Jesús. Y como Él ha dicho, Él va a estar con nosotros todos los días, nos va a guardar de la hora de prueba. No que no vayas a pasar, pero yo te voy a guardar. Así como Daniel, él le mostraron cómo era todo el plan, pero cuando sus 3 amigos estaban siendo echados al horno de fuego, Daniel no estaba ahí. Usted lea en su casa, él fue echado al foso de los leones, pero no fue al horno de fuego. Entonces, vea cómo es esto, o sea, cómo son todas esas figuras para que usted y yo tengamos paz, pero también empatía, y que sepamos que pedir por la paz de Jerusalén no solo es orar, sino anhelar, verar, inquirir, demandar, con ese espíritu de estoy preparado, ¿verdad? Me estoy preparando para decir, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu palabra, y de verdad, Señor, que queremos ser muy empáticos con la gente de Medio Oriente que está padeciendo, específicamente con tu pueblo Israel, Señor. Son tus escogidos y nos diste libertad. Nos diste libertad a toda la gente, Señor, para tomar una decisión, para escoger, para creer, decidir creer o de rechazarte abiertamente. Pero tal como hoy es bien sabido en todo el mundo, hay algo que está ocurriendo en Israel y está llamando la atención, y por otro lado igual está poniendo tensión en el aspecto político mundial, Señor. Nosotros queremos simplemente atender lo que ya ese apóstol que te enviaste a los gentiles, el apóstol Pablo, decía, teme porque si tú estás viendo que no fue perdonado el olivo natural, ¿tú qué te esperas? Que nos estemos preparando, Señor, no nos gozamos, lamentamos cada pérdida, cada vida. Entendemos también que tú eres el vengador de la sangre, tú eres el que, la venganza es tuya, Señor, la venganza es tuya. Guarda a tu pueblo, Señor, guarda a tus hijos, y ten misericordia de todas las naciones, como dijo el profeta. En el día de la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Ten misericordia. Toda vida que se pierda es lamentable, Señor, porque está escrito que tú no quieres la muerte del que muere, que tú no viniste para juicio, para condenación, sino para que aquel que cree en ti tenga vida eterna, Señor. Y que podamos nosotros apreciar y entender que aun cuando sabemos que Israel, el Israel de hoy, no reconoce a Jesús como el Mesías, la mayoría de ellos, Señor, que eso aún era parte de tu plan para poder incluirnos a los gentiles, que pudiéramos ver, pudiéramos tener la oportunidad, y anhelamos, tal como lo dijo David, pedimos por la paz de Jerusalén, que sea vuelta a su cautividad, que sea vuelto, Señor, esa restauración, ese poderío, Señor, y que podamos subir y gozarnos, y así como tu siervo, el apóstol Juan, vio esa Jerusalén celestial, Señor, también nosotros seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre, y ser tenidos por dignos de entrar en la santa ciudad, porque entendemos que tú eres santo, y está escrito que ahí no entrará el que practica mentira, el que hace iniquidad, y todos los grupos, Señor, que menciona de tu palabra. Señor, ayúdanos a temer, a conmovernos, a prepararnos, Señor, y trae paz, trae consuelo, fortaleza a todo aquel que está padeciendo, Señor, niño, anciano, joven, adolescente, señorita, Señor, que están padeciendo en carne propia, Señor, este